En este vídeo vamos a ver las operaciones lógicas con números binarios. Estas operaciones son el NOT, AND, OR y XOR. Vamos a ver estas de aquí. Estas operaciones, a diferencia de la suma y la resta de otras y otras, se hacen dígito a dígito. Es decir, si nosotros tenemos un número binario, tenemos dos, porque esta se aplica con un solo operador y esta se hace con dos operadores. Entonces, si nosotros tuviésemos dos operadores, cada uno con su dígito, con su valor aquí en cada uno de los dígitos, aplicaríamos la operación dígito a dígito. Es decir, lo que hagamos en este dígito no va a influir lo que hay más hacia la izquierda ni más hacia la derecha, igual que sucedía en la suma. ¿Bien? Entonces, empecemos por la más sencilla. Estas operaciones se suelen representar con una tabla de verdad. Como va dígito a dígito, lo que se hace es decir, bueno, si yo hago un NOT funciona con un único operador. Si hago un NOT de 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar un 1. Y si hago un NOT de un 1, me va a dar un 0. Entonces, esta es la regla que tenemos que utilizar para aplicar a cada uno de los dígitos. Si os fijáis, aquí lo único que estamos haciendo es invertirlas. Es decir, si yo tengo el número 1, 0, 1, 1 y aplico un NOT de esto, lo que vamos a hacer es el 1 se convierte en 0, el 1 se convierte en 0, el 0 se convierte en 1 y el 1 se convierte en 0. ¿Bien? Esta es la operación NOT. Otra operación que podemos aplicar aquí es la operación de AND. AND, para realizar el AND sí que vamos a necesitar dos dígitos diferentes. ¿Bien? O sea, dos operandos. Entonces, AND funciona con dos operandos. Entonces aquí podemos poner el primer operando, el segundo operando y el resultado. Entonces, si tenemos un 0 y un 0, ¿qué nos va a dar AND? Nos va a dar un 0. Si tenemos un 0 y un 1, nos va a dar un 0. Si tenemos un 1, vamos a ponerlo bien, y un 0, nos va a dar un 0. Y si tenemos un 1 y un 1, no os va a dar un 1. AND en inglés significa y es porque solamente va a tener el valor 1 cuando el primer operando y el segundo operando tienen el valor 1. Entonces, ¿cómo aplicaríamos el AND a estos dos números, por ejemplo? A ver, vamos a hacer aquí un poquito de sitio, y así lo haremos mejor. Recordad que se hace dígito a dígito. Entonces, si tenemos 1, 0, 1, 1, AND 0, 1, 1, 0, bien, 1 y 0, si vemos aquí la tabla de verdad, 1 y 0 es un 0, entonces aquí tendremos un 0. 1 y 1 sería un 1, 0 y 1 sería 0, y 1 y 0 sería 0. Entonces, este de aquí abajo sería el resultado de hacer el AND de estos dos números. Tenemos también el OR, este vamos a verlo en otra diapositiva, el OR, que también tiene dos operandos. El OR va a ser 1 únicamente o sea, va a ser 1 en el caso de que el primer operando o el segundo operando tengan el valor 1. Es decir, 0 y 0 va a ser 0, 0 y 1 va a ser 1, porque este es un 1, 1 y 0 va a ser 1, y 1 y 1 va a ser 1 también. Entonces, un ejemplito muy sencillo. Si hacemos 1, 0, 0, 1, 0, OR 0, 0, 1, 0, 1, bien, 0 y 1 es 1, porque hay uno de los dos que tiene un 1. Estaríamos en el mismo caso, que sería un 0 y aquí un 1 también. Bien, si os fijáis es que vamos como añadiendo, si uno de los dos tiene un 1, lo estamos poniendo aquí abajo. Y por último, el XOR, o el OR exclusivo, que va a ser 1 únicamente cuando el primer operando o el segundo operando, no, únicamente uno de los dos, exclusivamente uno de los dos, sea un 1. Es decir, esto será 0, esto será un 1 porque hay un único 1, esto será un 1 porque hay un único 1, pero esto de aquí será 0 porque no hay un único 1, son los dos 1. Entonces vamos a ver aquí también, ejemplito rápido de XOR, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ven? Entonces aquí solo hay un 1, aquí solo hay un 1, aquí solo hay un 1, aquí solo hay un 1 y aquí pondríamos un 0. Bueno, estos son los operadores lógicos de números binarios
y como la forma de calcularlo y las tablas de verdad de cada uno de ellos. ¿Para qué vais a utilizar estos operadores cuando estéis programando? Pues una forma muy habitual de utilizarlo es como máscara. ¿Qué quiere decir una máscara? Que yo tengo un número que en principio no sé cuál es. Vamos a poner que tenga aquí que tenga 6 dígitos. Y yo esto quiero que tenga algunas características. Por ejemplo, imaginad que sea el número que sea, yo quiero asegurarme de que en esta posición y en esta posición tenga un 1. Entonces, lo que puedo hacer es un OR con esta máscara de aquí. Es decir, yo pondría 0, 1, 0, 0, 1, 0. Con lo cual, si yo hago un OR con este número, me estoy asegurando que aquí, aquí y aquí, o sea, aquí y aquí, siempre va a haber un 1. Si queréis lo probamos, pero aquí si es un 1, va a haber un 1. Si es un 0, va a haber un 1 también. Independientemente de lo que haya, me aseguro que haya un 1 aquí. Y aquí voy a conservar el valor original, porque si había un 0, habrá un 0, y si había un 1, habrá un 1. Entonces, el OR se usa como máscara para añadir unos en las posiciones que me interesa. Eso es un uso del OR. Otro que tenemos, un uso que se suele hacer mucho para AND, es al contrario, es decir, con AND yo lo que puedo hacer es limpiar los dígitos que no me interese. Por ejemplo, tenemos un número, vamos a ponerlo con 4 para hacerlo un poquito más corto, 4, y yo quiero asegurarme de que aquí siempre haya un 0 y que aquí siempre haya un 0, lo que puedo hacer es un AND donde aquí sea 0 y aquí sea un 0 también. ¿Bien? Y los que no quiero limpiar, los que quiero dejar igual, le pongo un 1. ¿Cómo funcionará esto? Pues fijaos, si yo aquí tengo un 1, me va a dar un 0, porque el AND, recordad que el AND solamente es 1 cuando el primer y el segundo operador son 1. Entonces, hay aquí un 1 o un 0, aquí voy a tener un 0 siempre. Y aquí si hay un 0, voy a tener un 0. Me va a conservar el valor original. Y si hay el 1, también. Entonces, esta máscara me está sirviendo para limpiar este dígito y asegurarme de que aquí voy a tener siempre un 0. ¿Qué más? Otra que se utiliza es la XOR. La XOR sirve para invertir bits. Es decir, si yo tengo aquí este dígito y quiero asegurarme, o sea, tengo aquí este número y quiero asegurarme de invertir este valor lo que tengo que hacer es un XOR con 1, 0, 0, 0, 1. Pongo un 1 en los valores que quiero invertir. ¿Por qué? Porque si aquí hubiera un 0, como 0 y 1, el XOR de 0 y 1, solamente hay uno de los dos es 1, pondría un 1 aquí. Si aquí hubiera un 1, 1 y 1, como los dos son unos, sería un 0. ¿Veis? Estoy invirtiendo el valor. Y aquí me lo va a conservar. Si yo pongo un 1, 0 y 1 es 1, y si tengo un 0, 0 y 0 es 0. Bien, entonces se utiliza como máscara para invertir los valores donde tengo el 1. Entonces recordad, esto en programación lo veréis muchas veces. Cuando yo hago un OR, convierto en 1 determinadas posiciones. Cuando yo hago un AND, pues limpio las que estén a 0, y cuando hago un XOR, invierto aquellas en las que pongo un 1. Entonces, un uso muy típico de estas operaciones binarias cuando estamos programando.